Hola, en este video tutorial te voy a mostrar cómo modificar este pequeño carrito de radiocontrol. Le vamos a instalar accesorios profesionales para que corra un poco más rápido. Pero antes de empezar, quiero mandarle un gran saludo a uno de mis suscriptores. Él es Giancarlo. Él es de Cuba, siempre tiene palabras positivas para mí. Y bueno, Giancarlo, te mando un gran saludo, un gran abrazo y adelante con todos tus proyectos. Y ahora sí, empezamos. ¿Qué tal, amigos de Radio Control Total? Bueno, pues ahora estamos en este nuevo video. Bueno, como verán, pues este carrito es bastante pequeñito. Bueno, es, llamémosle así, de juguete. Pero la verdad, muchos suscriptores me han preguntado cómo hacer que un carrito de estos corra más rápido. No me han dicho hacer un video, sino solamente me han preguntado y ya los he asesorado. Con un carritos como estos no se puede hacer gran cosa. Yo ya probé, bueno, les recomendé a los amigos suscriptores que bueno, tengan mucho cuidado. Ya me pasó con este. Le metí dos baterías de las que estoy utilizando. Y bueno, funcionó bastante bien, normal. Pero le metí una más y ¿qué pasó? Se quemó la electrónica del coche. ¿Sí? Entonces tengan cuidado en subir el voltaje, porque ya vi que la electrónica de este tipo de coches es pero muy delicada. Aquí tiene su radio. ¿Sí? Este es su radio, muy sencillo, hacia adelante, reversa, derecha y izquierda. Funciona muy bien. Bueno, funcionaba porque les digo, ya quemé la electrónica del coche. No me va a servir para nada la electrónica, se la vamos a quitar. Pero vamos a hacer esas modificaciones para hacerlo un poquitín profesional. Se requiere un poquito de inversión, pero yo creo que sí está al alcance de todos esa pequeña inversión para que puedan hacer sus carritos de radiocontrol un poquito más profesionales. Bueno, vean esto, ya le quité los tornillos para la carrocería. Está todo lleno de tierra. Me lo vendieron el carro en 10 pesos, o sea, 50 centavos de dólar. Y el radio me salió en $1, más caro que el propio coche. Bueno, esta es la electrónica, les digo que yo ya la quemé. Voy a quitarla para que vean cómo es de que se quema la electrónica de este tipo de carros. A ver si se nota. Pueden ver esta pieza y esta otra. No sé si se esté notando. Tiene una rayita negra arriba. Creo que fueron esas dos. Esta también, esta tercera. A esto le llaman lentejas. Son unos capacitores cerámicos. Bueno, pues al momento de ponerle la otra batería, simplemente al acelerar, la llanta no dio ni una vuelta y estos pues prácticamente explotaron. Se pueden quitar y cambiar, pero bueno, esto yo no lo voy a hacer. No, la verdad no me interesa reparar esta placa. Miren, esta que está más grande está perfecta, se ve bien. Y estas también, junto con esta. Pero es 1, 2, 3. Esta también está bien. Se ve una rayita negra por arriba, quiere decir que explotaron y se abrieron. Por el voltaje, vamos a decirlo, excesivo, que nada más fue aumentarle 3.7 volts. Pero bueno, no aguantó. Entonces, eso sí, vamos a quitarlo, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a ponerle esto. Es el controlador de velocidad.
para motores con escobillas, ¿sí? Que es los motores que usan este tipo de carritos con escobillas. Voy a ocupar el mismo motor que tiene, la misma tracción. Ya otro video adelante voy a ponerle un motor más potente para ver qué tal la diferencia. Pero ahora vamos a ponerle el controlador de velocidad electrónico para motores con escobillas. Y le vamos a quitar la dirección, bueno, el servo que tiene, que simplemente también eso es un motor eléctrico. Y le vamos a adaptar un servo para también hacer la dirección más profesional. Bueno, pues ya le quitamos lo de la electrónica, ¿sí? Ahora lo que va es la dirección. Voy a primero adaptar lo que es la dirección. Ya le quité tornillos, vean esto. El puente de la suspensión delantera. Y esto es lo que usan como servo. Es simplemente un motor. Y le metemos este servo, ¿sí? Lo vamos a poner aquí. Esta es la barra de la dirección. La voy a voltear. Y aquí voy a poner esta pieza, ¿sí? Entonces vamos a adaptar para fijar el servo. También aquí atrás, en esta parte, aquí va a ir nuestro receptor. Ahí lo voy a poner. Las baterías van a estar de este lado. Y el controlador de velocidad aquí, ¿sí? Bueno, pues entonces vamos a trabajar. Y ahora que termine les enseño cómo quedó ya todo adaptado. Bueno, pues ya aquí lo tenemos. Ya todo modificado el carrito. Déjenme mostrarles. Bueno, aquí ya está el servo ya instalado. Las baterías, el controlador de velocidad ya conectado aquí a nuestro motor. Las baterías al controlador de velocidad. De aquí es nuestro switch, perdón, aquí lo puse. Espero se esté viendo aquí. Miren, aquí yo lo puse. El switch de prendido apagado, el interruptor. Bueno, ocupé ahora este receptor porque la verdad el otro receptor yo lo quemé, un error mío. Pero bueno, en fin, entonces vamos a cambiar de radio. Voy a ocupar este, ¿sí? Bueno, pero para el caso es lo mismo. Bueno, vamos a encenderlo. Prendo primero mi radio. Ahora el coche que está por debajo. Vamos a ver. Incluso con el freno. Ahora reversa. Sí, hacia adelante. Bueno, ahora la dirección. Vean aquí, espero si se note. Y bueno, pues entonces me voy al autódromo a hacer la prueba. Vamos a ver qué tal corre. Me imagino que los engranes o el propio motorcito no van a aguantar, pero bueno, hasta donde llegue. Tal vez se puedan quemar los engranes o el propio motor se pueda quemar. Bueno, pues hasta donde llegue. Ya el segundo video de este carrito le vamos a modificar el motor. Y para que quede todavía muchísimo más rápido. Y bueno, pues hasta aquí les dejo el video. Pues vamos a armarlo. Y nos vemos entonces en el Autódromo Hermano Rodríguez para la prueba de este carrito. Vamos a ver qué tal. Allá nos vemos. ¿Qué tal, amigos de Radio Control Total? Bueno, pues aquí estamos otra vez en el Autódromo Hermano Rodríguez. Vamos a hacer la prueba del carrito, a ver qué tal corre con las modificaciones. Bueno, pues vamos a probarla.
Ay, está bien, pa. Está todo. Es que ahora con este control, si le suelto, se sigue. Tengo que regresar. Sácale una foto ahí un poquito más de cerca, amor. Mira, yo pensé que no iba a patinar. Espérate, déjame voltearlo. ¿Así? Ahí está, así sácalo. Así, lo voy a arrancar, va. No, yo. Espérate. Las llantas no tienen agarre. Bueno, amigos de Radio Control Total, pues hasta aquí les dejo el video de este carrito modificado. La verdad corrió bastante bien, pero ya ahorita al final ya vi de que la verdad pensé que eran las baterías, pero fue el motor. El motor sí llegó a las últimas, ya no daba la velocidad. Pero bueno, aquí quedó la prueba de este carrito modificado. Esperen el segundo video de este carrito para que vean qué tal va a quedar ahora con la segunda modificación. Y bueno, pues estén pendientes porque la próxima semana tenemos sorteo. Gracias a todos ustedes, pues llegamos ya a los 10,000 suscriptores. Se los agradezco de todo corazón. Y pues estén pendientes, avísenle a sus amigos, a sus familiares. Vamos a obsequiar una sola cosa. Yo quisiera darles más, pero bueno, pues ahorita que empezamos con esto va a ser algo pequeño, muy útil para todos ustedes, para el ganador. Avísenle a todos sus amigos, a familiares, y yo les voy a poner toda la dinámica del sorteo. Y bueno, pues hasta aquí se los dejo este video. Nos vemos para la próxima semana. Y gracias a todos por esos 10,000 suscriptores. Muchísimas gracias de todo corazón.